Estimados hermanos, amigos que por diferentes lugares nos están mirando, reciban un cordial saludo de su hermano Leiva. El saludo de nosotros es como saludaba el maestro cuando fue ascendido al cielo y se apareció por 40 días. Él les dijo paz a vosotros y nosotros decimos paz de Cristo. Estuvimos ayer mirando una enseñanza muy importante, lo hermoso que es tener paz con Dios. Según Romanos capítulo 5, verso 1, dice así: justificados pues por la fe. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, siente esa paz tan hermosa que es la paz de Cristo, la paz de Dios. ¿Cómo se realiza esta gran verdad? Aceptándolo a Él, Él nos justifica. ¿Por qué habla en ese término? Porque toda la persona que vive en el mundo sin Dios y sin esperanza ha cometido pecados. Pecados es igual a golpear al maestro. Según Isaías dice, porque el herido fue por nuestros pecados. Fue molido por nuestras rebeliones. Pero cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador y dice, Dios mío, muy cierto, cometí una cantidad grande de errores que son considerados como pecados. Hoy me puede haberlo hecho, me siento mal y te ruego que por favor me perdones. Cuando el hombre llega a ese punto, se humilla, se arrepiente, le pide perdón a Dios, le promete no ofenderlo más, entonces Dios lo justifica. ¿Qué es el acto de justificar? Que Dios dice, pobrecito mi hijo, me golpeó, mucho me dolió, pero fue por causa del demonio, lo engañó. Y eso es el acto de justificación. Tener la paz con Dios es lo más bello del mundo. Cuando la persona viene a Cristo, siente esa paz tan hermosa. Él lo mencionó, que la paz que Él da es diferente a todas las maneras en que el mundo puede decir que la da, pero es imposible. En la maldad no hay paz. Entonces, les mencioné en la enseñanza anterior que el apóstol Pablo quería ir a Roma bajo dos razones muy justificadas. La primera fue darse a conocer como un apóstol, un hombre usado por Dios de una manera muy especial, grandiosa. Él era un hombre profesional de su época, digamos, arquitecto. En un momento dado él dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro va a venir a edificar encima. Las precauciones, los cuidados son los siguientes. Dice, cada uno de vosotros, fíjese muy bien, mire cómo sobreedifica. Porque si alguno o alguien adquiere material para edificar sobre el fundamento, el cual es Jesucristo,
y decide que sea oro, el material más preciado del mundo será ese, y seguirá siendo el metal más codiciado aún en este tiempo. Pero alguien elige plata, es material muy bueno, nunca será igual que el oro, pero en ese tiempo el apóstol Pablo estaba refiriéndose a que cada uno de esos materiales serían pasados por prueba. Dice, el fuego hará la prueba. Si ese metal soporta la prueba de fuego, ya la hizo, ya pasó. Hablando de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Los materiales después de las piedras preciosas, los cuales ya mencioné, ninguno pasa la prueba, porque se consumen. Dice, el fuego hará la prueba. Muy bien. Mencionando al apóstol Pablo, que era un hombre estudiado, los criticones le decían, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Aún sin embargo, el segundo motivo principal por el cual Pablo quería ir a Roma es porque los hermanos de la iglesia primitiva habían sentido en su corazón el deseo de vender sus casas, sus propiedades, sus heredades, sus ranchos, y traer todo aquel montón de dinero y traerlo a los pies de los apóstoles con la ilusión de que el Señor Jesús iba a venir pronto, porque así les dijo. Y ellos, cuando les dijo que aquí yo vengo pronto, ellos pensaban que en un par de años, 5 años. Y eso causó estragos con el tiempo, porque si alguno de ellos se moría y el Señor Jesús no había venido, se entristecían en grande manera y lloraban y lloraban y lloraban. Fue el mismo Pablo que tuvo que venir a consolarlos y decirles que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya no lloren, conserven su identidad de ser creyentes del Todopoderoso, y de una manera especial les dio el consuelo que ellos estaban necesitando. Pero cuando se definió ir a Roma, tenía él ahora bajo sus hombros un peso grande, porque en Jerusalén habían vendido, como les dije en unos minutos anteriores, habían vendido sus casas, sus posesiones, sus heredades, y trajeron el precio de lo vendido a los apóstoles, y eso ocasionó problema también, porque aquellos que creían que iba a venir el Señor pronto y no vino, por eso vendieron sus casas y sus posesiones, creyendo que el evangelio ocupaba más impulso para el arranque. Y sí lo ocupó, pero se quedaron pobres. Años después se sintió que ya la pobreza venía acercándose, el montón de dinero que usaban gastando para dar de comer a miles de personas, obligó a Pablo a tomar medidas de precaución, pero no fueron suficientes. Tenían que haberse tomado esas medidas antes, desde un principio. ¿Por qué? Porque ellos tenían especial cuidado con las viudas y los huérfanos. Pero asistían a las reuniones de alimentación muchos, miles de hermanos
jóvenes que no tenían ninguna necesidad de hacer filas para ser alimentados y lo estaban haciendo. Cuando viene el apóstol Pablo, trata de poner el remedio adecuado y hace un censo, llama a todas las mujeres menores de 60 años y le dice, a ver, bonitas, la que tenga menos de 60, por favor, se me casa. Que se busque un marido para que la mantenga. Porque el dinero se estaba acabando día con día. Los jóvenes, aquí le dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Ándele, a volar, vámonos, a trabajar, a producir. De todas maneras, la pobreza los alcanzó. Y el segundo lugar que Pablo tenía para ir a Roma es que en Roma había el imperio más grande que subsistió de 5 imperios. Era el más poderoso. Les mencionaba ayer que a Roma siempre le ha gustado mucho dinero y todavía lo tienen en abundancia. Los romanos buscaban eso, los griegos buscaban sabiduría. Los israelitas, felices, contentos de que Dios les había dado la bendición de nacer entre ellos, del linaje de David, sangre pura del pueblo judío. Y eso los hizo orgullosos a los israelitas. Se lucían. Vemos a Elías demostrando el poder de Dios. Si soy hijo de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma los 50. Tener la fe en Dios es grande bendición. Capítulo 5, verso 1 dice, por la fe tenemos esa paz con Dios. La fe le da a la persona una garantía de seguridad. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Bien, los judíos demostrando el grande poder de Dios, los griegos la sabiduría, todavía los escritos de los griegos como filósofos, digamos, todavía en los planteles educativos ahí están, a la orden del día, en disposición de los jóvenes que están estudiando toda clase de ciencias. ¿Por qué, hermanos? Porque los griegos se distinguieron con eso. Los romanos se distinguieron por amar las riquezas. Bien, pero nosotros nos gloriamos en Dios, que tenemos un Dios vivo, fuerte, grande, poderosísimo en verdad. Porque a los apóstoles les dio Dios la comisión y tú y yo somos descendientes de ellos, así es que la comisión llega y te abarca a ti también. Pero el tema de hoy es el segundo punto que empezamos en la enseñanza anterior. Pablo quería ir a Roma y recoger una ofrenda lo más jugosa posible. Una ofrenda especial que equivaldría el acto de traer esos dineros y repartirle a los pobres que se quedaron en Jerusalén. Las razones ya se las hice ver. Según Romanos capítulo 15, verso 26,
ahí hace una aclaración bajo ese tema tan especial. Por lo tanto, nosotros tenemos una fe grande en Dios porque hemos sido justificados por la fe. Esa palabra compuesta de 2 letras, la más pequeñita, una palabra con 2 letras, representa lo que es la fe. Dice el Señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza, será suficiente para que le digas a un monte, salte de aquí, desarráigate y te me vas al mar. Eso equivale a cualquier clase de problema que tú y yo tengamos. Debemos de confiar ciegamente en el Todopoderoso y asirnos de esas 2 letras que equivale a tener una confianza ciega en el Todopoderoso, que es Dios, el Dios del cielo, el Dios que se humanó, el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Soy tan específico así porque no conviene dejar la palabra volando que diga solamente en Dios, porque hay otro personaje que también es Dios, pero ese es Dios del siglo, de este siglo, y el cual lo identifica la palabra de Dios. Ese Dios de este siglo cegó el entendimiento, ciega el entendimiento de las personas y lo hace vano. Y de esa manera no puede razonar adecuadamente ninguna persona que ha sido cegada por ese Dios. Por esa causa yo les hablo del Dios Todopoderoso, el Dios del cielo, el Altísimo. Estoy hablando única y exclusivamente del Señor Jesús, quien descendió del cielo en un momento, nació por medio de la Virgen, estuvo padeciendo cantidad de atropellos, atrocidades, desprecios. Aún sin embargo, Él triunfó en la cruz y nos invita a cada uno de nosotros y a ustedes que están mirando bajo el siguiente concepto: se hizo humano para sentir lo que siente un humano y no dejar una tarea a los humanos que no pueden llevar. Ahora afirma diciendo: yo vencí al mundo y ustedes tienen la victoria. También ustedes son vencedores. Pero ¿qué tenemos que tener? Una fe viva, que es la que nos justificó de acuerdo a Romanos capítulo 5, verso 1, que dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Les mencioné que es pecar. Una persona que agarra a otra y la golpea, y la golpea, y la golpea, obviamente pues no tiene paz con ella. ¿Por qué? Porque la ha golpeado. Pero cuando viene la justificación, que es el acto de comprender Dios a un hombre que ha caído en error, en pecados, de diversa clase de pecados. Entonces Dios lo justifica, Dios lo perdona y ahora tiene paz el uno con el otro. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona ofende a otra, claro que no puede haber paz. Hay enemistad, porque las ofensas, los golpes, la traición, todo eso causa herida, causa
enemistad, causa separación. Pero una vez que una persona va y le dice a la otra, mira, perdóname, cometí el error, este fue mi atropello contra ti, te golpeé, te atropellé, te robé, intenté robarte, eso ofende. Y todavía si no se dejó que le roben, todavía lo golpeó. Me robaron el celular, me robaron esto, pues a muchos los han matado en el intento de defenderse. Por eso si alguien te asalta, sí, hombre, cómo no, con mucho gusto, aquí está mi celular, hombre, cómo no, si quieres otro, te lo consigo por ahí, pero que no lo mate. Entonces, hay muchas cosas que mirar en el concepto de estar enemistados. Pero cuando aquel le dice, mira, perdóname, me equivoqué, entiendo que es un error, y aquel le perdona, ahora sí hay paz. Antes que no los saludaba porque estaban enemistados, ahora sí, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Que ahora sí hay paz. Así somos nosotros con el Todopoderoso. Hemos fallado, hemos pecado, le hemos ofendido, pero llega un día en el cual la persona se arrepiente y le pide perdón. Entonces viene la justificación y eso es lo que equivale a que nosotros tengamos paz con Dios. Así es que dice el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Una persona cayó enfermo, si se decide morirse, pues se va a morir, porque él se entregó. Pero ahora está luchando contra la enfermedad porque sabe que la enfermedad es cruel. Si no se sana pronto, pues se va a morir. Pero muchas veces Dios nos hace pasar por una tribulación para que podamos tener paciencia. La tribulación produce paciencia. Alguien ora y le dice, Dios mío, dame paciencia. Pues agárrate, chiquito, porque te va a llegar la prueba. Eso estás pidiendo paciencia, Dios te la va a dar a través de la tribulación. Pero una vez que se consigue la paciencia, y la paciencia da prueba. ¿Qué es la prueba? De que comprueba que venció, sobrepasó aquello. La paciencia da prueba y la prueba da esperanza. La esperanza es una aleación de la fe. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Esas cosas que se esperan, esa es la esperanza. Lograr lo que estamos esperando. Aquel les mencioné que está enfermo, logró vencer la enfermedad. Eso es lo que estaba esperando y ahora le da gloria a Dios. Gracias, Señor, vencí, estoy vivo. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Se puede contar un testimonio. Mira, yo pasé por esto, y mira, un enfermo, ten confianza, tú también la vas a hacer. Confía primeramente en Dios, habla con Él, pídele. Como el que pide recibe, pues aquella persona también va a recibir la bendición de estar sano, porque eso lo pidió. Eso es lo que dice el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por algún justo, por algún bueno. Como pudiera ser que muriera por alguien que es una excelente persona. Ya para terminar les diré el último texto, que es el número 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Hay cárceles en Estados Unidos donde llevan a los presos que el gobierno piensa que no van a cambiar con nada. Y ya los sentencian a muerte, la pena de muerte, la cual se define como la silla eléctrica, la cámara de gas y una inyección letal. ¿Cuál de las tres irá a aceptar a aquella persona? Bien, a lo que me quiero referir es que el amor que existe en el mundo, en el ser humano, el amor más grande es el amor de una madre. Nosotros los padres amamos a los hijos, pero nunca se va a comparar con el amor de una madre, porque ella estuvo cargando aquel ser, cuidando ese ser antes de que nazca, 9 meses antes. Y a eso se refiere que es un amor más limpio, más puro, más santo, el amor de una madre. Pero en las noticias no se ha visto nunca que diga, esta madre vino y quiere dar su vida por su hijo. Su hijo va a ser metido a la silla eléctrica y que diga la mamá, no, deja a mi hijo, suéltalo, yo voy por él. Yo pago el precio por él. No ha habido, al menos yo no me he dado cuenta que existan. ¿Por qué, hermanos? Porque esa madre sabe que su hijo era un borracho, que su hijo era un maleante, era un asaltante, era un ladrón. Y finalmente, si ella supiera que su hijo va a cambiar, creo que se animaría a dar su vida por él. Porque el amor de las madres es el más grande que existe. Hay casas que se están quemando y un bebito de 2, 3 años está dentro. La madre se arroja a las llamas y se va y saca a su niñito, sale toda quemada y toda ardiendo, pero salvó a su niñito. Ese es el amor de una madre. No hace muchos días se oyó de que una madre se fue a pasear con su niñito de 4 años. Y murió ella, pero salvó al niñito. Claro, está en investigación todo eso. ¿Cómo es que pudo salvar al niño y ella se murió? Se cree que hay algo secreto ahí, como que alguien la ahogó en propósito a ella. Y si no había testigos, son casos difíciles. Pero así es el amor de una madre. Les mencioné que la Biblia dice, ¿podrá alguien dar su vida por otro? Siempre y cuando sea muy bueno. Pero ya para finalizar, les mencionaré que Cristo dijo, siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Estimado amigo, donde quiera que estés, piensa esto. Tú mereces la muerte porque has pecado. Y Pablo dijo, la paga del pecado es muerte. Es muy cierto. Pero si aceptas a Cristo, Él es tu defensor. Satanás es el acusador y dirá, yo lo engañé. Estoy seguro que pecó contra ti. A Dios le dirá. Pero el defensor, que es el abogado, que nunca pierde un caso, responderá, lo que él deba yo lo pago. Y si él debe de morir, yo ya morí por él en la cruz del Calvario. Así es que libre. ¿Qué falta? Que sea justificado solamente. ¿Cómo? Arrepintiéndose de su mal vivir, pidiéndole perdón al Todopoderoso. Y todas las cosas cambiaron de ese punto en adelante. Mi mayor deseo es que Dios los cuide mucho, Dios los bendiga, sea Dios amparando alguna persona en cualquier área del universo
Por favor, amigo, entrégate a Dios. Tú necesitas de Dios. Dios te ama y te está esperando. Que la gracia de mi Dios sea para todos, bendiciéndoles en grande manera.